Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 685. El puente que conecta dos tierras. En ese momento, aparte de la gente en el punto de comercio del río Flaming, algunos viajeros que supuestamente iban a partir, también vigilaban los movimientos de la bestia rey. ¿Cuántos de los que se fueron primero tenían realmente la intención de marcharse? ¿Cuántos planeaban esconderse y luego asaltar el área de comercio cuando estuviera vulnerable? Los cuernos ardientes tenían muchas cosas buenas y les daban envidia. Normalmente, no se atrevían a robar nada por miedo a los cuernos ardientes. ¿No era esta una gran oportunidad? Tenían que aprovechar esta situación. ¿De qué otra forma podrían vivir consigo mismos? Aunque era arriesgado, este riesgo era necesario para obtener una gran recompensa. Sin embargo, las cosas no salieron como imaginaban, y aún no podían atacar. Los grupos de viajeros, que realmente abandonaron el punto de comercio, también enviaron exploradores para vigilar los alrededores. Aunque había un retraso en la cadena de información, aún conocían la situación general en el punto de comercio. Mientras tanto, Xiao Xuan no tenía tiempo para preocuparse por los sentimientos de todos. Su atención estaba en el gusano de piedra rey que lo seguía por detrás, confirmando que aún lo seguía. Después de atravesar el bosque, el río Flaming estaba justo delante. Tal vez, sintiendo la presencia de la bestia rey, las pirañas normalmente activas en el río habían desaparecido lejos. Aún corriendo, Xiao Xuan tomó una profunda bocanada de aire y silbó. Cha-cha, que lo seguía por el aire, se lanzó en picada de inmediato. Xiao Xuan agarró una garra y fue llevado lejos de la orilla del río, hacia el otro lado. Esta era la parte más importante del plan. El siguiente movimiento del gusano de piedra rey determinaría el éxito de este plan. Dentro del bosque, Guy He y el resto de la gente observaban ansiosamente, sin atreverse a respirar, mientras rezaban en silencio. Que los ancestros nos protejan. Esto no era el pequeño arroyo de antes. El río Flaming tenía cientos de metros de ancho, casi 1 kilómetro. ¿Cómo iba a cruzar el gusano de piedra rey este río gigantesco? En realidad, Xiao Xuan también tenía otros planes si esto no funcionaba. Podían tomar otra ruta. No era imprescindible seguir esta ruta. Sin embargo, sería lo mejor si el gusano de piedra rey podía cruzar el río. No importaba cómo cruzara el gusano de piedra rey el río. Lo cruzaría directamente por la superficie o cavaría bajo tierra. Xiao Xuan miró al gusano de piedra rey que se detuvo en la orilla del río, con un brazo agarrando la garra de Cha-Cha. Ven. Ven rápido. Por aquí. Xiao Xuan gritaba en su corazón. Dentro de su conciencia, la capa luminosa, alrededor de las llamas totémicas de los cuernos ardientes, brillaba con más intensidad. El gusano de piedra rey levantó la mitad delantera de su cuerpo, como si quisiera observar la situación frente a él. La gente escondida en el bosque solo tenía una vista parcial. Solo veían su cabeza gigantesca, que ya era mucho más alta que el árbol más alto allí. Nadie podía pasarla por alto. Para el gusano de piedra rey, ante tales alrededores desconocidos, naturalmente quería seguir esa energía similar al aura de su propia semilla de fuego. Sin embargo, la orilla del río lo hizo detenerse por un momento. Solo un momento. Pronto, la superficie del río a su alrededor se volvió gris, y bajó la cabeza, avanzando de nuevo, retorciéndose. Todo el agua que tocaba se convertía en piedra, con líneas claras que parecían agua fluyendo, manteniendo las ondas en la superficie formadas por la suave brisa que soplaba. Sin embargo, mientras el gusano de piedra rey avanzaba retorciéndose, las ondas se aplanaban
y eran reemplazadas por las crestas icónicas. Craqueo, craqueo, craqueo. La piedra se extendía por la superficie del río, con el gusano de piedra rey como punto de origen. Sin embargo, en comparación con la petrificación a gran escala en el bosque, la petrificación se concentraba más en el espacio a ambos lados del gusano rey de piedra. Todo su cuerpo ahora estaba en la superficie del río. Xiao Xuan tomó una profunda bocanada de aire, feliz con este resultado. Su plan estaba saliendo a la perfección. El gusano rey de piedra no se hundió, ni se enterró bajo tierra. Estaba cruzando el río con gran poderío. Nada podía detenerlo. Nada. Ni siquiera un río de 1000 metros de ancho. Algo que los humanos nunca podrían lograr, lo hacía este gusano con total facilidad. Este era el poder de una bestia rey. Realmente vivía a la altura de su nombre. Rey. Mientras avanzaba con paso firme, Xiao Xuan le pidió a Chacha que lo llevara al otro lado del río. Controlaron su velocidad y dirección, sin desviarse nunca de la ruta y manteniendo una distancia fija. Esto era solo el comienzo. Un puente recto, como una lápiz, se materializó ante los ojos de todos, mientras el gigantesco gusano avanzaba poco a poco en el aire. Wu He seguía observando. Casi se cae de su ave de alas largas al ver al gusano cruzar el río. Él. En efecto. Así que eso es lo que intentaba hacer. Están haciendo que una bestia rey haga el trabajo sucio por ellos. ¿Cómo se le ocurrió semejante idea? Unos locos. No solo Wu He se quedó con la boca abierta. Otros forasteros y miembros de los Cuernos Ardientes, incluido Duo Kang, se quedaron atónitos mientras se frotaban los ojos y se daban palmadas en la cabeza. Tenían que asegurarse de que no estaban alucinando por el cansancio. Aunque conocían los planes de Xiao Xuan, no esperaban esto. Un puente de piedra se estaba formando lentamente a través del río ardiente. Incluso podía convertir el agua en piedra. Al mismo tiempo, se preguntaban cómo esta bestia rey tan pesada podía avanzar por la superficie. Incluso si podía petrificar el agua, la capa de roca quizás no soportara su peso. A menos que la capa de piedra ya hubiera llegado al fondo del río, formando un puente de piedra que dividiera el río por la mitad. Eso no es posible. El río ardiente es muy profundo, ¿cómo podría cortarse tan fácilmente? Y las corrientes no parecían interrumpidas en absoluto. Entonces el puente flotaba. Pero, ¿cómo soportaba a una bestia tan enorme? Pero, ¿cómo puede flotar una piedra? Todo iba en contra de la lógica, volviendo locos a todos. Esto es increíble. Pensaban que los Cuernos Ardientes alejarían a la bestia rey, pero ahora había regresado y cruzaba el río. Finalmente entendieron por qué. Estos Cuernos Ardientes eran astutos. Si los Cuernos Ardientes supieran lo que pensaban, dirían que todo era idea del gran anciano. Ellos solo seguían instrucciones. Estaban tan sorprendidos como todos los demás. En la cima de la torre del río ardiente, Ao y un grupo de Cuernos Ardientes observaban al gusano rey de piedra. Sin embargo, mientras Xiao Xuan volaba más lejos, desaparecieron de su vista. Ao sostenía un telescopio, observando el río ardiente, con algún comentario ocasional. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No puedo creerlo. Entonces, a Juan planeaba hacer esto. Todos se rascaban la cabeza, con la mirada fija en Ao, mientras pensaban para sí mismos. Anciano Ao, ¿puedes describir la situación o algo? O al menos pasa el telescopio. Si su antiguo jefe estaba tan sorprendido, la situación debía haber superado sus expectativas. Todos ansiaban correr al río por su cuenta, pero debían vigilar este lugar, especialmente el castillo. No podían permitir que nadie les robara en este momento crítico. Desafortunadamente, Ao estaba demasiado distraído,
y no se daba cuenta de cómo se sentían todos. No tenía ninguna intención de compartir el telescopio. La roca que se formaba a ambos lados del gusano rey de piedra tenía al menos 7 u 8 metros de altura. Añadiendo el ancho del propio gusano, el puente de piedra tenía en promedio al menos 20 metros de ancho. Si quisieran construir este puente sobre el río, incluso si tuvieran una tecnología más avanzada que la actual, aún no sería una tarea fácil. Este puente no tenía ningún pilar. Parecía muy estable también. El rey gusano de piedra continuó avanzando retorciéndose a velocidad constante. Muy bien. El riesgo valió la pena. Xiao Xuan observaba con emoción cómo se formaba el puente gris. No podía esperar para ir a comprobar su solidez. Exhaló largamente. Había tiempo. Podía comprobarlo después de que todo estuviera resuelto. Xiao Xuan había hecho preparativos, pero todo iba perfectamente por la mejor ruta. Había subestimado al rey gusano de piedra. Aunque era un poco tonto, sus poderosas habilidades eran innegables. 1/5. 1/3. La mitad. 2/3. El puente milagroso estaba casi terminado. Todos miraban la superficie del río sin atreverse a parpadear para no perderse nada importante. Estaban agradecidos por haber venido, por poder presenciar tal milagro. Sopló una fuerte ráfaga de viento. Las olas chocaban contra el largo puente de piedra detrás del rey gusano de piedra. Las olas se convirtieron en salpicaduras. A pesar de las olas, el puente de piedra, sobre la superficie del agua, no se movió, como demostrando al mundo su solidez. Hola, parceros y parceras de Colombia. ¡Qué chimba que estén por acá! ¡Son lo máximo! Capítulo 686. El retorno del rey gusano a su montaña. El retorno del rey gusano a su montaña. La gente en la sede central de Cuerno Ardiente también estaba al tanto de la situación allí, y muchos soldados en patrulla se escondieron alrededor del área esperando las órdenes de Guige. Se mantuvieron a una distancia segura de donde el rey gusano de piedra estaba regresando. Si estaban demasiado cerca, arriesgaban convertirse en piedra. Todos contenían la respiración e intentaban pasar lo más inadvertidos posible. Todo lo que necesitaban hacer ahora era mantenerse alerta y no hacer movimientos imprudentes ni rebelarse antes de lo indicado. Por el otro lado, Cha-Cha ya había llevado a Xiao Xuan a la orilla del río. Después de descender, notaron que el rey gusano de piedra aún los seguía de cerca, por lo que no se quedaron allí. Despegaron de nuevo y se dirigieron al bosque. El rey gusano de piedra finalmente dudó un momento al llegar al otro lado, pero poco después continuó persiguiendo a Xiao Xuan. El largo puente de piedra se extendía a través del río flameante y continuaba alargándose mientras se movía el rey gusano de piedra. Un camino de piedra lo seguía mientras avanzaba. A lo largo de la orilla del río, los árboles, flores y hierba de la zona se volvieron de color grisáceo blanco. Después de llegar a la orilla, el rey gusano de piedra se movió de la misma manera que antes, como estaba acostumbrado a viajar en tierra. Los ruidos de retumbar continuaron, pero ni una sola vez se giró para mirar el largo puente detrás de él. No le importaba en absoluto el daño terrorífico que había causado a sus alrededores. Quizás esto era insignificante para él. Simplemente estaba siguiendo el rastro de Xiao Xuan. Los soldados en patrulla, que se escondían en el bosque de la sede de Cuerno Ardiente, también vieron partir al gusano. Solo suspiraron de alivio después de que se fue. Todos estaban aterrorizados al ver lo que pasó en la superficie del río. ¿Se fueron? Sí. Ya se fue con nuestro gran anciano, seguro que no volverá por aquí. ¿Qué era eso en la superficie del río, lo que hizo el rey gusano de piedra? Eso, un puente, quizás.
Oí al gran anciano y a otros mencionarlo, pero dijo que nuestras capacidades eran limitadas y por eso nunca lo construimos. Dijo alguien. Entonces ahora tenemos un puente. ¿Ese de ahí? Otra persona señaló hacia el puente grisáceo blanco en la superficie del río flameante. Seguro. ¿Probamos cruzándolo a pie? Mejor no. Esperemos a que vuelvan el gran anciano y el jefe. Wei trató de detener a la gente que intentaba ir allí. Oye, líder, mira allá. Alguien viene. La persona detrás de Wei gritó mientras señalaba la otra orilla. Wei miró hacia allá. Efectivamente, había personas que pisaban el largo puente grisáceo blanco. Parece el líder de la casa Duokang. El líder de la casa Ta también está ahí. El anciano Zheng Luo y el jefe están todos allí. Lleno de curiosidad, Duokang había llevado a unas pocas personas más a través del nuevo puente sobre el río Flaming. Seguían de cerca a Gui He y Zheng Luo, y también a Ta, que acababa de llegar desde el punto de comercio. El rey de las gusanas de piedra dudó en un lugar mientras cruzaba el río, por lo que allí el puente de piedra era un poco más ancho. Gui He pisó la hierba endurecida bajo sus pies. La hierba petrificada aquí era un poco más dura que la del bosque. Todavía podía oír un crujido nítido al pisarla del bosque, pero aquí las piedras eran más difíciles de triturar, y se necesitaba más fuerza para romper incluso un solo mechón. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? Sugirió Zheng Luo. ¿Lo intentamos? Ta también estaba un poco expectante. Entonces vamos. Gui He era el jefe actual, así que caminó al frente y lideró al grupo a través del puente de piedra. Incluso el rey de las gusanas de piedra podía cruzarlo con firmeza. Su peso combinado era menor que el del rey de las gusanas de piedra, así que supusieron que no habría problema. Gui He, Zheng Luo, Duokang y Ta pisaron el puente recién formado. Detrás de ellos, Duokang también lideró a un grupo de guerreros de los cuernos ardientes a cruzarlo. Para ellos, era una experiencia completamente nueva. Después de que Gui He pisara el puente, probó a presionar más con los dedos de los pies para comprobar su solidez. Era mucho más dura de lo que esperaba. Era dura y muy resistente. Sí podía soportar el peso de un rey de las gusanas de piedra. No se rompería fácilmente al pisarla. Después del primer paso, el segundo y el tercero resultaron mucho más fáciles. Al principio, todos estaban nerviosos y dudosos, pero después de caminar unos 10 metros, se relajaron mucho más. Funciona. Realmente podían caminar sobre el agua. Las personas sobre el puente de piedra sentían su solidez debajo y las olas que lamían a ambos lados. Respiraron hondo. El agua salpicaba sobre ellos cuando las olas chocaban contra el puente desde ambos lados. Las olas arrastraban una capa de polvo de piedra que dejaba el rastro de la gusana de piedra. El polvo de piedra era el que la reina de las gusanas de piedra arrastraba al retorcerse por el río. Su cuerpo no sufría en absoluto la petrificación. Así que, al salpicar las olas, el polvo se mezclaba con las piedras. Las caras de las personas que cruzaban fueron salpicadas de barro grisáceo blanco que las iluminó. Solo se limpiaron el barro y dejaron que la risa los invadiera. Para los cuernos ardientes, este puente hacía sus vidas mucho más cómodas. Después de todo, aún había problemas que los barcos no podían resolver, y no tenían suficientes águilas gigantes de las montañas para transportar cosas de un lado a otro. Incluso si las tuvieran, no sería tan práctico. Ahora, que tenían un puente largo que cruzaba el río, todo su trabajo se volvería mucho más fácil. Podían transportar objetos de un lado a otro del río cuando quisieran, entre el punto de comercio y su sede principal.
Ya no tenían que preocuparse por nada que se interpusiera en su camino. Con ambas orillas del río Flaming conectadas, las personas que no podían embarcarse en barcos para cruzarlo, ahora podían venir fácilmente desde el otro lado. Este puente unía ambas orillas del río Flaming. Menos de 30 cuernos ardientes cruzaron este puente, pero atrajeron la atención de más de 100 pares de ojos. Wu He, que aún estaba en el cielo, la gente de otras tribus que todavía se escondía en el bosque, detrás de ellos, y los soldados de patrulla, en la sede principal de los cuernos ardientes, todos los observaban desde sus posiciones. Observaban asombrados cómo esas personas cruzaban el puente de un extremo al otro. Ellos lo cruzaron, Dijo alguien del equipo de exploración de otra tribu al ver la situación. Su tono estaba lleno de sorpresa mientras veía al grupo de cuernos ardientes caminar por el puente de piedra. Yo también quiero cruzarlo, pero es territorio de los cuernos ardientes. Otra persona miró sin parpadear al grupo de Guije desde detrás de un árbol. Algunas personas más audaces salieron del bosque y se acercaron al puente de piedra, pero aún no se atrevían a pisarlo. A su entender, esto lo habían hecho los cuernos ardientes, así que definitivamente les pertenecía. Si subían al puente sin el permiso de los cuernos ardientes, se consideraría una invasión y provocación. También tenían miedo después del incidente con la bestia rey. Era mejor ser cautelosos. Sin embargo, no podían contener su curiosidad al verlo tan cerca. Algunas personas corrieron rápidamente hacia allí, pisaron el puente, y luego se apresuraron a esconderse en el bosque. Al menos su curiosidad quedó satisfecha. Los demás también vieron a esas personas que desaparecieron rápidamente en el bosque y volvieron a mirar el puente cercano. Apretando los dientes, también dieron unos pasos adelante y pisaron el puente. Se apresuraron y corrieron lejos en cuanto pusieron un pie en el puente. En el cielo, Wu He, que iba montado en la espalda del pájaro de alas largas, observaba al grupo de los cuernos ardientes mientras cruzaban con éxito de un extremo al otro del puente. Sabía que, si se encontraba con otros Chanle en el futuro, les contaría fanfarroneando la hazaña. No era fácil presenciar un milagro como este. Había tomado la audaz decisión de quedarse en un momento crucial. Si hubiera decidido irse en ese entonces, y lo oyera después de boca de otro, seguro que se arrepentiría. Sin importar lo que pensaran los demás, Xiao Xuan seguía atrayendo al gusano rey de piedra, guiándolo de vuelta al bosque. El gusano rey de piedra no se molestaba en descansar mientras lo perseguía. Mientras siguiera siguiéndolo, él no podía detenerse. Tenía que seguir dirigiéndose hacia la cueva del gusano rey. Sin embargo, el gusano rey de piedra aminoró mucho la velocidad después de llegar a esta orilla del río. Probablemente había gastado demasiada energía al cruzar el río. Para el gusano, reptar por la superficie era mucho más difícil que moverse bajo tierra. Los gusanos de piedra comían piedras, pero Xiao Xuan no estaba seguro de qué comía el gusano rey de piedra. Sin importar si eran piedras o tierra, o incluso algún tipo de piedra desconocida en las profundidades subterráneas, todo estaba bajo tierra. Estaba acostumbrado a moverse bajo tierra. Por eso no se sentía tan cómodo viajando en la superficie. Por eso, el gusano rey se metió bajo tierra en cuanto llegó a la otra orilla. Por supuesto, seguía siguiendo a Xiao Xuan, así que no se hundió demasiado profundo. Se mantenía cerca de la superficie mientras seguía a Xiao Xuan. Esto le permitía detectar la presencia de Xiao Xuan. Después de que el gusano rey se metiera bajo tierra, no toda la hierba y los árboles se petrificaron. Si apartaban una capa de hierba de la superficie, podían ver el suelo petrificado. Probablemente porque el gusano rey había gastado la mayor parte de su energía al cruzar el río y al atravesar toda el área. Su poder de petrificación se había debilitado enormemente. Xiao Xuan podía sentir dónde estaba el gusano rey,
así que no se detuvo a descansar. Lo guió hacia el bosque, y su plan funcionaba como esperaba, lo cual era una buena señal. Aunque el gusano rey ya no petrificaba todo en la superficie, su energía era suficiente para ahuyentar a todo tipo de bestias cercanas. Todas las bestias feroces se apresuraron a abandonar el área al sentir que se acercaba el rey de las bestias, lo que hizo el viaje de Xiao Xuan mucho más fácil. Sin bestias feroces en el camino, Xiao Xuan podía dirigirse sin problemas hacia su destino. No era un trayecto corto, y ya estaba cerca del atardecer cuando cruzaron el río. Incluso cuando el sol se puso y la noche cayó sobre ellos, Xiao Xuan aún estaba bastante lejos del nido del gusano rey. Tenía que continuar el viaje durante la noche. Afortunadamente, aún contaba con su visión especial, por lo que podía viajar a la misma velocidad incluso de noche. Normalmente, cuando un equipo de cazadores está en el bosque, considera las habilidades de sus miembros y las bestias feroces de la zona para decidir si rodear un lugar o seguir recto. Sin embargo, Xiao Xuan estaba solo y tenía a una bestia rey detrás de él. Así que ninguna otra bestia fiera se atrevía a atacarlo. Por eso, Xiao Xuan eligió con audacia la ruta más corta. Xiao Xuan finalmente vio la alta montaña cuando el día clareó. El gusano rey aumentó de repente la velocidad y parecía excesivamente excitado porque reconocía los olores a su alrededor. No podía contener su energía, y mientras se movía, todo en la superficie a su alrededor se convertía en piedra, y el área se ensanchaba. El gusano rey de piedra seguía viajando bajo tierra. No emergió, sino que se hundió aún más profundo. Xiao Xuan podía sentir que el gusano rey se alejaba de él. El área gris en la superficie dejó de ensancharse, así que Xiao Xuan también retiró su energía. Ya había cumplido con su deber. En la alta montaña, todo tipo de bestias feroces rugían sin parar. Todas las bestias que se habían mudado al nido del gusano rey durante el tiempo que éste había estado ausente, sintieron de repente un terror inmenso por su regreso. Todas intentaban escapar de la cueva. El rey de la montaña había regresado. ¿Cómo podían tener el valor de quedarse en la montaña? Capítulo 687. El gran puente del río ardiente. Después de que Xiao Xuan descansara cerca del nido del gusano rey de piedra, durante aproximadamente 1 hora, cazó una bestia fiera y compartió la comida con Chacha. La mayoría de las otras bestias feroces se habían marchado porque el gusano rey había vuelto. Por ahora, la mayoría no se quedaría cerca del área, así que Xiao Xuan no tendría problemas aquí. Poco después de que el gusano rey regresara a su cueva, lo peor había pasado. Todo volvió a su estado inicial de paz. Nadie vio al gusano rey de piedra salir de su cueva nuevamente. Xiao Xuan podía sentir la presencia del gusano rey de piedra bajo la montaña. También podía notar que se sentía bastante bien. Sus emociones seguían siendo las mismas de antes, libres de fluctuaciones impredecibles, pero Xiao Xuan podía adivinar que estaba bastante emocionado por estar de vuelta. ¿De verdad se perdió? Un idiota sin sentido de la dirección. Ni siquiera podía distinguir los puntos cardinales, ni sabía cómo volver a su cueva. Así que solo seguía su instinto. ¿Quién iba a pensar que correría tan lejos? ¡Qué tonto! Aunque este gusano era tan estúpido, su mera fuerza bastaba para ahuyentar a innumerables humanos y bestias. Si Xiao Xuan no lo hubiera guiado de vuelta a su cueva, habría causado un gran problema en la zona. No le importaba qué territorio sufriría su petrificación. Se quedaba donde le apetecía quedarse. Con su inteligencia, no consideraba muchos factores ni tenía pensamientos complicados. Precisamente por eso, la gente no podía predecir qué haría este gusano si decidía actuar con imprudencia. Pero lo bueno era que todo había terminado.
El murciélago líder, que se quedaba en la sede del cuerno ardiente, probablemente también había regresado a su cueva. Xiao Xuan sintió de pronto una curiosidad ardiente al recordar el puente recién construido sobre el río ardiente. Un puente de cientos de metros de largo. Mientras lo pensaba, ya no podía esperar más. Su cuerpo se había recuperado después de comer la carne de la bestia temible. Al ver las nubes multicolores aparecer en el cielo, Xiao Xuan se puso de pie y apagó la hoguera. Limpió sus huellas y se preparó para regresar. En el camino de vuelta, se encontró con Duo Kang y los demás que lo habían seguido. Después de que se construyera el puente, Duo Kang llevó a un grupo de personas y siguió las huellas de Xiao Xuan. Pensaban que Xiao Xuan necesitaba ayuda, así que fueron a auxiliarlo, pero Xiao Xuan ya había terminado con el asunto. ¿Ya regresó el gusano rey de piedra? Preguntó Duo Kang. Volvió a su cueva. Probablemente no saldrá más, a menos que haya otro desastre. Dijo Xiao Xuan. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Expresó Duo Kang su aprobación. No querían enfrentarse a ninguna bestia rey. El gusano rey de piedra parecía incluso más fuerte que la bestia de la sal que habían encontrado antes. Era tan poderoso que podía convertir el agua en piedra. No tendrían ninguna oportunidad si tuvieran que pelear contra él. Todos se sintieron finalmente aliviados al saber que la bestia rey ya no era una amenaza para su tribu por el momento. Duo Kang le contó a Xiao Xuan cómo habían cruzado el puente. Funciona de verdad. Todos cruzamos ese puente, sí. Lo cruzamos entero y no se hundió ni un poco. Era tan firme como la tierra sólida. Dijo Duo Kang con entusiasmo. Los puentes que él conocía estaban hechos de grandes trozos de madera. Cuando estaban al otro lado del mar, también había un puente hecho con un tronco gigante sobre el río artificial en la zona exterior de su tribu. Pero ahora, al ver este puente, finalmente entendió que un puente podía significar algo mucho más grande. Así que un puente podía verse realmente así. Resulta que se podía construir un puente a una distancia tan larga. Era un avance en su forma de pensar. En los días del desastre, cuando las tribus vinieron aquí en balsas de madera, Xiao Xuan también había mencionado lo de construir un puente, pero no todos estuvieron de acuerdo con su idea. Pensaban que era innecesario e imposible, pero ahora se había hecho realidad. Solo que no lo construyeron con mano de obra humana. En cambio, aprovecharon la fuerza del gusano rey de piedra. Duo Kang no pudo evitar sentirse orgulloso de su logro. Este puente pertenecía a la tribu del cuerno ardiente. Duo Kang pensaba igual que los otros miembros de tribus extranjeras. El puente pertenecía a la tribu del cuerno ardiente, porque Xiao Xuan era la razón detrás de su formación. Así que si alguien osaba apoderarse de su propiedad, pelearían para protegerla. ¿Tiene la región central un puente tan largo? ¿Tienen los orgullosos amos de esclavos al otro lado del mar un puente tan largo? No, ninguno, solo los del cuerno ardiente. Hasta ahora, este era el puente más largo que existía. ¿Vieron las caras de esa gente? Tenían los ojos como platos, y todavía están rodeando el puente. Ni siquiera quieren irse. ¿Todos quieren cruzarlo? Dijo Duo Kang, con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. Xiao Xuan también se alegró al oírlo. En efecto, mucha gente pensaría en construir barcos al ver un río. Raramente pensarían en construir un puente sobre el río, sin mencionar lo ancho que era el río ardiente. Pero esta vez lo habían logrado. Sin embargo, no debían emocionarse tan pronto. Todavía no estaban seguros de cuán resistente era ese puente y si podría resistir las fuertes corrientes del río flameante. Todavía necesitaban tiempo para asegurarse. Después de que
Xiao Xuan regresó a la tribu. También trajo noticias de que el rey gusano de piedra había vuelto a su cueva. Esto también marcaba el fin de esta crisis. Todos estaban emocionados en el punto de comercio del río flameante. Las personas que custodiaban el punto de comercio esperaban a que llegara el relevo para el próximo turno. No podían esperar a ver el puente que había creado la bestia rey. Milagro, qué milagro. Exclamó Yi Si, mientras observaba el milagroso puente de piedra frente a él. Saltamontes todavía se sentía tenso. Las púas afiladas de su espalda seguían todas erguidas. Aunque la bestia rey ya se había marchado, parte de su energía aún permanecía en el puente, por lo que, aunque no afectaba a la mayoría de las demás personas, a Saltamontes sí lo hacía de manera intensa, ya que sangre de bestia temible corría por sus venas. Incluso la más mínima pizca de la energía de la bestia rey lo ponía nervioso. Cada vez más gente se agolpaba alrededor del puente de piedra. Solo dejaron de acercarse para satisfacer su curiosidad después de que Yi He enviara soldados a rodear el área. Sin embargo, aunque no pudieran cruzarlo, los espectadores obtuvieron una idea general del puente, solo con ver a los cuernos flameantes caminar sobre él. Todavía había muchos factores de riesgo en el río flameante. Los equipos de exploración de otras tribus lo habían sentido por sí mismos. Aún quedaban innumerables bestias feroces y peces agresivos en el río, y por eso, los cuernos flameantes todavía cruzaban el río en sus barcos. Los cuernos flameantes ya habían guardado las balsas de madera que usaron para regresar. Después del desastre, muchas más bestias temibles y peces se habían vuelto activos en la zona, por lo que ya no podían viajar en balsas. Estarían en desventaja si luchaban sobre una balsa contra bestias del río. Ahora, con un puente largo y ancho como este, la mayoría de esos problemas quedaban resueltos. Muy pronto, el puente fue nombrado Puente Gigante del Río Flameante, y se erigieron placas de piedra con su nombre en ambos extremos. El símbolo totémico de los cuernos flameantes y los 4 caracteres con el nombre del puente estaban tallados en las placas de piedra y pintados de rojo. Destacaban de forma impresionante sobre el fondo gris de la placa de piedra. Muchos miembros de tribus extranjeras observaban a los cuernos flameantes, mientras colocaban las placas alrededor del puente. Aunque los obligaron a mantenerse alejados del puente, eso no frenaba en absoluto su curiosidad. ¿Puente gigante del río flameante? Alguien leyó las palabras de la placa de piedra. ¿Puente gigante? Vaya, el nombre le queda como anillo al dedo. Es enorme. Era un puente que se extendía a través del río flameante, y podía soportar incluso el peso de una bestia rey al cruzarlo. Ni siquiera se movió cuando los cuernos flameantes lo cruzaron cargando sus enormes placas de piedra. Si esto no era gigante, ¿qué lo era? ¿Gigante se refiere solo a su tamaño? ¿O será solo un nombre? Pensó alguien más. ¿No me digan que habrá un segundo puente, un tercero? Preguntó alguien en voz baja. Nadie le dio una respuesta directa, pero muchos también lo pensaron. La bestia rey todavía estaba allí, así que, ¿quién podía estar seguro? Xiao Xuan también vino a inspeccionar el puente. Pidió a algunos miembros de la tribu Tambor que vinieran a ayudar y revisaran la situación bajo el agua. Los miembros de la tribu Tambor podían usar su intuición para sentir la situación bajo el agua, así que con su ayuda podían conocer más detalles sobre lo que había debajo. La parte del puente bajo el agua tenía forma triangular, y la más larga llegaba a más de 20 metros de profundidad. Este puente no tenía pilares y se extendía directamente de una orilla a la otra. Si no se conectara a tierra firme en ambas orillas del río, literalmente flotaría. Era un puente así,
¿Lo suficientemente resistente? Solo el tiempo lo diría. Después de inspeccionar el puente de piedra, Xiao Xuan recordó también partes de un arroyo menor que el rey gusano de piedra había petrificado al cruzarlo. Aunque el agua no corría rápido en esa zona, se detuvo donde se convirtió en piedra. Otra parte también se dividió cuando Xiao Xuan guió al gusano de piedra de vuelta desde la otra orilla del río, por lo que había 2 puentes en el arroyo que detenían su flujo. No había muchos peces peligrosos en el pequeño río. Al máximo, vivían algunas pirañas cerca de las zonas próximas a la región del río flameante, pero debido a los 2 puentes hechos por el rey gusano, no habría muchos peces en esa área por el momento. Xiao Xuan instruyó a algunas personas para que tendieran una red a través del río alrededor de los 2 puentes, de modo que ningún pez nadara allí desde aguas abajo. Después de instalar las redes, algunos guerreros cuernos flameantes y tambor se sumergieron para perforar agujeros en los puentes. Dudaban con el puente gigante, pero no les importaba perforar los 2 puentes más pequeños. Está durísimo. Un martillo contra el puente de piedra solo dejó un pequeño abolladura en su superficie. ¿De verdad? A ver, déjame probar. Maldita sea, esto es probablemente mejor que las piedras de grado superior. ¿No estaba este puente hecho de agua? ¿Cómo puede ser tan duro? No entiendes la fuerza de una bestia rey. Rápido, cavemos un agujero grande aquí y usemos la piedra para hacer armas. Sí. Terminémoslo rápido. Las personas que cavaban lo hicieron aún más rápido, porque tenían curiosidad por la calidad de la piedra. Los cinceles que usaban estaban hechos del nuevo bronce verde, por lo que no era tan difícil cincelar. Si solo querían que el río fluyera sin problemas, no necesitaban cavar agujeros debajo. Podían simplemente excavar otro canal alrededor de los puentes. La razón por la que perforaban agujeros debajo del puente era que querían estudiar la calidad de las piedras. Tomó algo de tiempo perforar agujeros en el puente. Vaya, es tan ligera. Algunas personas incluso exclamaron cuando extrajeron una piedra del tamaño de una sandía. Los equipos de exploración de otras tribus que los observaban pensaron para sí mismos: ¿Ustedes creen que nos vamos a tragar esto? Una de las mentiras de los cuernos ardientes. Las piedras son muy ligeras. ¡Qué tontería! Xiao Xuan no se quedó todo el tiempo viendo cómo perforaban el puente. Duo Kang estaba allí, así que no necesitaba estar presente. Xiao Xuan fue llamado por Ao para vigilar esa noche el oro de 1000 granos. Dado que el gusano rey de piedra ya se había ido, probablemente no volverían a ver al líder de los murciélagos, ¿verdad? Sin embargo, cuando la noche cayó sobre ellos, el murciélago regresó. Xiao Xuan se quedó en silencio mientras observaba al líder de los murciélagos, que había aparecido una vez más. ¿Por qué sigues aquí? Tus hermanos te están esperando en la montaña. Capítulo 688. Los cuernos ardientes son famosos otra vez. El gusano rey de piedra ya se había ido, pero el problema, que no era mucho peor que el gusano de piedra, aún permanecía en las granjas de los cuernos ardientes. Esta bestia no rompió nada dentro de la tribu cuerno ardiente, y tampoco salió a asustar a nadie. Solo salía a hurtadillas a la misma hora todas las noches para pelar un solo grano del cultivo de oro de 1000 granos. Se colgaba boca abajo de las estrechas hojas de arriba y observaba en silencio a los guardias que vigilaban las trampas. Nadie sabía cómo esa bestia se colgaba tan suavemente y con firmeza de la hoja con su peso pesado. La hoja ni siquiera se movía mucho cuando la bestia se colgaba de ella. Después de que el líder de los murciélagos se fue, Ao se secó el sudor de la frente y le preguntó a Xiao Xuan con impotencia. Aunque ya había encontrado al líder de los murciélagos varias veces, aún no podía mantener la calma.
Sudaba profusamente después de cada encuentro y siempre estaba ansioso. Xiao Xuan podía sentir hacia dónde se dirigía el líder de los murciélagos. Aunque Xiao Xuan no podía confirmar dónde aterrizaba el líder de los murciélagos, sentía que no estaba lejos de la tribu Cuerno Ardiente. No regresó a las montañas y bosques lejanos. Pasaron unos días más. El oro de 1000 granos en las plantaciones maduraba lentamente, y ya no eran tan verdes como antes. No estaban seguros de qué factores afectaban las plantas, pero maduraban antes que cuando estaban al otro lado del mar. ¿Era el clima de este año? ¿O la fertilización mejorada? Tal vez estas plantas preferían más el suelo de aquí que el del otro lado. A juzgar por la situación actual, el oro de 1000 granos probablemente maduraría en unos 10 días. Después de escuchar la pregunta de Ao, Xiao Xuan lo pensó y dijo: Mientras no nos cause problemas, no será un gran inconveniente. Seguramente notaste que hay menos plagas desde que llegó. Muchas cosechas maduraban en esta temporada, y usualmente era cuando sufrían infestaciones masivas. Muchos insectos extraños volaban desde los bosques, el suelo o lugares más lejanos. Estos insectos comían hojas y frutos, por lo que las personas que cuidaban las granjas tenían que matar muchos de ellos todos los días. La mayoría de los insectos comestibles se transportaban al punto de trueque, y la gente en la sede ya estaba cansada de comer los mismos insectos asados todos los días. Las patos verdes tampoco podían comer demasiado, así que no daban abasto con todos los insectos. Los insectos no comestibles se usaban para hacer fertilizante. Al menos durante el día era mejor. Al menos podían ver qué pasaba y era mucho más fácil limpiar. De noche, había muchos problemas que considerar. Dado que los granos en la granja estaban madurando, muchos insectos se sentían atraídos por la comida. Su deseo por la comida era mucho más fuerte que su instinto natural de atraerse por la luz, por lo que era mucho más difícil atraparlos con las trampas de piedra luna de agua. Sin embargo, desde que apareció el líder de los murciélagos, casi no había insectos voladores por la noche, y era mucho más tranquilo que antes. Muchas tierras de cultivo alrededor de la plantación de oro de 1000 granos también experimentaban este problema, así que les ahorraba muchos inconvenientes. Nadie sabía si la aparición repentina del líder de los murciélagos era una desgracia o una bendición disfrazada. Por supuesto, el líder de los murciélagos no vino aquí para ayudar a los Flaming Horns a ahuyentar a los insectos. Xiao Xuan sintió que probablemente estaba esperando a que el oro de 1000 granos madurara por completo. Muchas bestias no necesitaban que nadie les enseñara para saber qué les era beneficioso. El líder de los murciélagos probablemente sentía que el oro de 1000 granos le era beneficioso. En la granja especial de los Flaming Horns, además del oro de 1000 granos, también había otras semillas que obtuvieron del lugar de Jihu. Algunas de esos granos también eran de alta calidad, pero el líder de los murciélagos no se acercó a ninguna de esas plantas. Sus ojos estaban fijos en el oro de 1000 granos. A ver qué pasa cuando madure el oro de 1000 granos, dijo Xiao Xuan. Es lo único que podemos hacer por ahora. Asintió Ao, mientras el líder de los murciélagos no causara problemas ni provocara una gran pérdida a los Flaming Horns, podían permitirse perder una pequeña porción de su cosecha. Lo consideraban como pago por los servicios del líder de los murciélagos. Mientras predecían el tiempo de maduración del oro de 1000 granos, la tribu ya había comenzado a planificar la cosecha. Cuando estaban al otro lado del mar, cada cosecha del oro de 1000 granos estaba llena de emoción y bullicio. Plantaron mucho más cultivos aquí en comparación con sus cosechas anteriores, por lo que debían planificar a mayor escala y considerar todo con cuidado. Aunque las cosechas en las otras plantaciones no eran tan impresionantes como la del oro de 1000 granos, aún debían planificarlas con cuidado.
Los problemas con la cosecha y el asunto en el Gran Puente mantenían a Xiao Xuan tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para seguir estudiando a la extraña criatura en el sótano subterráneo del castillo del río Flaming. El punto de comercio del río Flaming no se calmó después de la crisis del rey gusano de piedra. Al contrario, llegaron más personas y el punto de comercio estaba lleno de emoción. La duración de toda la crisis ni siquiera fue larga, o al menos el tiempo en que afectó al punto de comercio. Los equipos que se fueron apresuradamente ni siquiera se alejaron mucho. Aunque algunos ya habían caminado lejos, solo esperaban noticias en un lugar de descanso. Todos esperaban noticias sobre la destrucción del punto de comercio del río Flaming. ¿Quién habría pensado que un milagro ocurriría en el río? Cuando el rey bestia emergió del suelo, todo alrededor, el bosque se convirtió en piedra. Murieron tantas personas. Todos se convirtieron en piedra. El rey bestia se dirigía directo al punto de comercio. Todos los líderes de los Flaming Horns estaban allí. Con sus soldados, se lanzaron directo contra el rey bestia. Bla, bla, bla. La persona continuó hablando sin parar sobre cómo lo vio todo con sus propios ojos. Los que fueron a indagar sobre la situación, regresaron y contaron historias con descripciones tan vívidas que dejaron a todos en el equipo con expresiones de sorpresa y asombro. La persona que contaba la historia estaba de pie sobre una roca gigante. Gotas de saliva volaban por el aire mientras hablaba. Llevaba una espada al cinto y una de sus manos apuntaba al cielo mientras decía: Solo oí al gran anciano de la tribu Flaming Horn gritarle al rey bestia: ¡Sígueme! ¿Y luego? ¿Qué pasó después? Preguntaron los demás con curiosidad. ¿Qué? El rey bestia lo siguió, por supuesto. El equipo de repente abucheó. No lo creían. Era un rey bestia. No había forma de que obedeciera las órdenes de un humano y lo siguiera. Simplemente no podían creerlo. La persona en la roca miró a su alrededor. Al ver que nadie creía en sus palabras, se puso nervioso. Si no me creen, vayan a verlo por ustedes mismos. Dondequiera que caminara el rey bestia, todo se convertía en piedra. El bosque fuera del punto de comercio del río Flaming se convirtió todo en piedra. Las marcas aún estaban en el suelo. Pueden ver el rastro de piedra que dejó el rey bestia. Se extendía desde el bosque hasta el río Flaming e incluso cruzaba el río hacia el otro lado. ¿En serio? ¿Por qué les mentiría? Vengan, vamos. Los llevo allá a ver. De todos modos, el rey bestia ya se fue. No hay ninguna amenaza por allí. Apuesto a que todo fue planeado por los cuernos llameantes. Todo ha sido planeado. Cuando estos equipos de exploración llegaron cerca del punto de comercio del río llameante, y vieron todos los bosques petrificados y los senderos de piedra, finalmente creyeron lo que esa persona les había dicho. Aunque algunas partes estaban exageradas, parte de ello era verdad. Muchos miembros de estos equipos de exploración se golpeaban el pecho y pisoteaban el suelo con frustración. ¿Por qué no se habían quedado un poco más en el punto de comercio del río llameante en aquel entonces? Como miembros de equipos de exploración, especialmente los más experimentados, eran muy curiosos sobre muchas cosas, en particular sobre hechos aterradores. Lástima que se hubieran perdido esta oportunidad. Sin embargo, aunque se perdieron la oportunidad de ver a la bestia rey, aún vieron los rastros que dejó la bestia, por lo que no se sentían tan arrepentidos. Por eso, muchos equipos de exploración se detuvieron a observar el área por donde pasó el rey gusano de piedra, ya sea donde los cuernos llameantes colocaron sus letreros o el gigantesco puente que se extendía sobre el río llameante. Las personas que se fueron también esparcieron esta noticia por todo el continente. Los cuernos llameantes volvieron a ser famosos. No solo famosos, sino aún más que cuando se construyó por primera vez el punto de comercio. Los términos cuernos llameantes
punto de comercio del río llameante y puente gigante del río llameante se extendieron por todo el continente. Ahora, en todos los demás puntos de comercio, siempre que hubiera lugares para que los equipos de exploración descansaran, la gente hablaba de cómo los cuernos llameantes usaron una bestia rey para construir el puente gigante. Los puntos de comercio existían en muchos lugares, por lo que no mucha gente estaba realmente interesada en el del río llameante de los cuernos llameantes. Sin embargo, todos estaban curiosos por cómo una bestia rey creó un puente de piedra largo que se extendía sobre un río gigantesco, así que todos formaron sus equipos y se prepararon para partir hacia el río llameante. Muchos equipos corrieron al punto de comercio del río llameante en cuanto oyeron la noticia de que la tribu de los cuernos llameantes había usado una bestia rey a su favor. Todos estaban curiosos por el puente milagroso que construyó la bestia rey, por lo que más gente se reunió para presenciar el suceso. A la gente la influía la mentalidad de rebaño, aunque algunas tribus más pequeñas se preocuparon al oír hablar de la bestia rey, cuando vieron a la multitud apiñada en el lugar, también fueron a unirse a la emoción. Antes, cuando no había un punto de comercio junto al río llameante, solo se quedaban en su propia tribu o en los bosques cercanos. Sin embargo, desde que oyeron hablar del punto de comercio, se enamoraron de la emoción y los chismes, sin mencionar todos los bienes disponibles allí. Esta también era la razón principal de toda la emoción de estos últimos días. 7 aves de alas largas volaban sobre el bosque cercano al punto de comercio del río llameante. Había una persona montada en cada ave, y todos observaban el largo puente de piedra gris frente a ellos. Todos tenían el rostro de asombro, excepto Wu He. Lástima que no estuvieran aquí para verlo suceder. ¡Qué pena! Wu He miró con lástima a sus amigos que acababan de llegar al punto de comercio del río llameante. Casi dijo, ¿cómo pueden llamarse de Changle? Uno de ellos alzó una ceja, como si quisiera decir algo irónico. Realmente estaban bastante molestos por no haber visto a la bestia rey construir un puente tan majestuoso. Esto era algo de lo que realmente se arrepentían. Era raro que se encontraran con un evento tan interesante. No hablemos más de esto, Wu. ¿Cuáles son tus planes? La otra persona ya estaba cansada del carácter despreciable de Wu He y de cómo le gustaba presumir. Acababan de llegar, así que aún había muchas cosas que no sabían. Al ver que Wu He era el primero en llegar entre ellos, debía saber algunas cosas que ellos ignoraban, y necesitaban desesperadamente otro tema para distraerse de su arrepentimiento actual. Mi objetivo no es el punto de comercio. Vamos a la sede de los cuernos llameantes. Sus granjas ya deben tener bastantes tesoros. Wu He sonrió mientras se frotaba las manos. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Recientemente, Wu He descubrió que, mientras la atención de muchos estaba en el punto de comercio del río llameante, el puente gigante y el nuevo territorio reclamado por los cuernos llameantes, algo más estaba ocurriendo en la sede de los cuernos llameantes. Con su aguda intuición, podía decir que los cuernos llameantes planeaban algo más, y no estaba relacionado con los asuntos del punto de comercio, ni con el puente gigante. Finalmente, llegó a la conclusión de que había algunos tesoros creciendo en las granjas de la sede. ¿Algunos tesoros? Los ojos de los otros se iluminaron. Después de todo, era la temporada de cosecha. Estupendo. Por fin tenemos algo que hacer. Independientemente de si realmente había un tesoro allí, tenían que ir a verlo por sí mismos. No querían quedarse sentados sin hacer nada. ¿Entonces vamos ahora? Solo vamos a echar un vistazo por ahora. Wu He palmeó el ave en la que montaba y señaló las granjas en la sede de los cuernos llameantes. Vamos. No se atrevieron a irrumpir directamente en la región central de la sede del cuerno ardiente, pero aún podían acercarse a las granjas por el lado. Las granjas en la sede del cuerno ardiente eran enormes. Incluso
Si los del cuerno ardiente los notaban, no muchos de ellos podrían ahuyentarlos de verdad. Pero, después de dar su orden, esperó un rato. El ave que montaba no se movió ni un centímetro. Se quedó en el mismo lugar. No solo el ave de Wu He, sino que los otros 6 también actuaban igual. Vamos. ¿Me estás desobedeciendo? Wu He insistió presionando, e incluso golpeó al ave en la espalda. Tras un fuerte grito, el ave voló una corta distancia lentamente y batió las alas con fuerza. Parecía no tener ninguna ganas de volar hacia allí, y se comportaba aún más asustada que cuando se acercó a la bestia rey. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. El ave de alas largas, que montaba Wu He, soltó un grito fuerte. Esto dejó a Wu He aún más perplejo. Frunció el ceño hasta que sus cejas formaron un arco tenso. Hay algo allí que asusta a este ave. Wu He miró hacia la dirección que planeaba tomar con expresión seria. Después del incidente con la bestia rey, cualquier cosa extraña lo ponía nervioso. Aunque querían encontrar algo divertido que hacer, aún debían ser cautelosos. ¿Será el águila gigante de la que hablaste antes? ¿La que domesticaron los del cuerno ardiente? Especuló uno de ellos. No, no es él. Negó Wu He con la cabeza con firmeza. Aunque este ave le teme a ese águila, no hay razón para que esté tan asustada. Wu He acarició el cuello del ave. Las plumas del ave ya estaban erizadas, mostrando su ansiedad. Miró hacia los otros aves. Todos se comportaban igual. ¿Has descubierto algún secreto de los del cuerno ardiente durante tu tiempo aquí?, preguntó alguien junto a Wu He. La sede es demasiado estricta. Es muy diferente allí comparado con el punto de comercio. No llevo tanto tiempo aquí siquiera. ¿Cuánto puedo saber? ¿No me digas que es otra bestia rey?, preguntó alguien. Poco probable. Negó Wu He con la cabeza. Entonces deberíamos ir a echar un vistazo de verdad. Rió alguien. Todos los demás rieron al oírlo. Esa era la personalidad de la gente de Changle. Cuanto menos sabían de algo, más curiosidad sentían. No descansarían hasta resolver sus dudas. La reacción de las aves de alas largas no los hizo abandonar su plan. Al contrario, los puso aún más curiosos y emocionados. Pensaban para sí: si no hubiéramos visto bestias rey, significaría que algo aún más interesante estaba por pasar. ¿Sería un secreto que guardaban los del cuerno ardiente? Podrían vender esa información a otras tribus por un buen precio. Mientras pensaban en eso, solo sentían alegría pura. Jejeje.